yo quiero ser el puente como alguien fue el puente para mí, para entender la vida de otra manera, porque a mí me ha cambiado la vida. Tengo malos días, pero amo mi vida, no sé cómo explicarlo. Un consejo muy pequeño puede significar mucho para una persona. Me gusta siempre escribir la palabra Dios con minúscula porque para mí, más que un sustantivo, es un verbo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Costa, Y Selva, Charlas y Manual. Y en el día de hoy con Valentina. Ludi. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de la espiritualidad. Nuestro camino con la espiritualidad, lo que hemos aprendido, cómo lo usamos en nuestra vida, qué herramientas utilizamos para estar más conectados con nuestra espiritualidad y cómo lo entendemos nosotras y de pronto algunas herramientas que les podría servir a ustedes también. Para empezar, bueno, para mí la espiritualidad tiene mucho que ver con tu conexión con el mundo en el que te encuentras, el universo, teniendo en cuenta que hay un poder mayor a ti, eso es lo que yo pienso, un poder mayor a ti y que las personas le pueden llamar Dios, a otras personas que le llaman Jehová, le pueden llamar Alá, lo que sea. Yo le llamo Dios y entiendo que Dios y el universo son uno y entonces es como esa conexión entre Dios, la naturaleza, esta tierra, todo esto que Dios nos ha dado y la creación de Dios es esa conexión con el universo como tal y como con personas también. Entonces eso es lo que yo entiendo como espiritualidad y cómo he empezado a aprender un poco más acerca de que no solamente la espiritualidad no es solo la religión, porque en mi parte yo crecí en un hogar católico y me crié mucho en la religión católica, fui a colegios católicos y siempre estuve muy involucrada en esto de, hice la primera comunión, bautizo, luego hice mi confirmación y todo esto de la religión católica. Pero cuando vas creciendo, te das cuenta de que la religión, y no tiene nada de malo las personas que nos ven que de pronto están todavía metidas en la religión, yo cuando alguien me pregunta si soy religiosa, me preguntan como que cuál es tu religión, yo digo católica, todavía lo sigo diciendo, pero no lo practico. No practico la religión católica, no voy a la iglesia, no hago ese tipo de cosas. Pero igual tengo mucho respeto a la religión católica, como a todas las religiones. Hay ciertas cosas que tú tomas de la religión, que tú crees y que no crees. Tomas ciertas cosas y practicas a tu visión, a lo que tú has aprendido, a lo que te ha servido a ti, cómo tú te has manejado en la vida. Para mí, tomo y porque lo que yo creo es que sí hay un ser superior que se llama Dios, que yo le llamo Dios, y yo a este ser superior sí oro con oro, sí hago ese tipo de cosas, pero no voy a la iglesia. Y también me sirve mucho esto de la meditación, creo mucho en la energía, creo mucho en la frecuencia, en cómo vibras, cómo te va, cómo te manejas alrededor de las otras personas, cómo y de hecho estábamos hablando de esto cuando estábamos en el carro, de ciertas palabras que le puedes decir a alguien puede llevar a esta persona a sentirse mejor o un consejo muy pequeño puede significar mucho para una persona. ¿Cómo ves tú la espiritualidad? ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Cómo la has manejado en tu vida? Oh, eh, es, justo antes de empezar eso estábamos como conversando un poco del tema, ¿no? Y en el carro también, porque hoy estamos grabando en mi casa, en mi sala, después de 3 videos. Eh, Honestamente, como te estaba contando, yo estaba muy peleada con... Para empezar, yo no entendía el concepto de cuerpo, mente y espíritu hasta mis 30 años y para mí la espiritualidad estaba ligada a la religión y estaba yo peleada con el tema de la religión, religiosidad, porque en realidad es como que desde pequeña eh, he visto siempre mucha incongruencia. Yo he crecido, me he educado la primera etapa de mi vida de la educación en un colegio adventista, donde de repente veía mucho la incongruencia entre lo que se decía y se hacía, Ujú. y nunca me he sentido como que conforme con eso, ¿ya? Y luego pues vengo de una familia católica,
donde todos hacemos los pasos del bautismo, la Ujú. confirmación y todo. Sin embargo, pues la única católica que profesa la religión católica y todo es mi abuela, mi abuela paterna. ¿Te bautizaste? Y no, yo nunca me bauticé, nunca de ninguna Ni la primera comunión religión, ni ni nada. nada, absolutamente nada. No, nunca me bauticé. Mis padres, nunca tomaron esa decisión que a veces pienso que también es muy Intrusiva. intrusiva. Sí, si me preguntas, pienso que uno ya de grande, pero igual, ¿no? O sea, si creces y por ahí tomas otro camino y, o sea, y está bien también, ¿no? O sea, no, o sea, lo que iba, ¿no? Yo ligaba la espiritualidad con la religión y cuando a cierta etapa de mi vida empiezo a entender otros conceptos, si me preguntas hoy en día qué es la espiritualidad, para mí no es nada más que la conexión contigo, con la vida, con tu interior, A mí me gusta, no estoy peleada con la palabra Dios tampoco, me gusta siempre escribir la palabra Dios con minúscula porque para mí más que un sustantivo es un verbo, es acción. Eh, pero a ver, si le quieres llamar Dios o si practicas alguna religión, también, o sea, bienvenido, no estoy peleada con ninguna religión, porque ahora entiendo de una manera diferente la vida, las cosas, a las personas. Yo particularmente practico la espiritualidad laica porque veo la espiritualidad de esta manera, pero al mismo tiempo no le profeso a ningún Dios, a ninguna religión. Y básicamente eso, ¿no? Si me preguntas qué es la espiritualidad para mí, es conexión con la vida. Cuando se da la oportunidad de hablar con personas que también practican la espiritualidad laica, me gusta como la conexión con el universo, si quieres llamarlo universo, y ya, ¿no? Siempre teniendo el respeto por las personas que piensan y llevan su vida de una forma diferente Diferente, a por la tuya, supuesto. ¿no? Igual, lo que sí me parece bonito es que no tienes la necesidad de practicar ninguna religión para estar conectada con tu lado espiritualidad, con tu lado Sí. espiritual, pero sí también entiendo que puedes practicar una religión y no entender nada de espiritualidad. O sea, eso sí también lo he visto. Y eso es. Y tiene mucho, pasa esto como dices que practicas una religión pero no estás conectada con tu espiritualidad y puede pasar que cuando creces en una familia católica, cristiana o cualquier religión y desde muy pequeña estás en estas costumbres y esto y sigues lo mismo y a veces simplemente es repetición, o sea, estás haciendo todo esto porque todo el mundo te ha enseñado y es lo que sigues repitiendo y es lo que sigues repitiendo y es lo que le enseñas a tus hijos y es cómo te comunicas y cómo vives en el mundo. Pero no te has tomado el tiempo de entender por qué estoy haciendo esto, qué es más allá de la fe que le tengo o mi creencia, más allá, por qué estoy haciendo esto. A veces cuestionarnos nos permite aprender un poco más acerca de nosotros mismos. Y decías mucho lo del entender lo de cuerpo, alma y Espíritu. espíritu. Cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y alma. Y yo lo entendí cuando leí, en ese tiempo creo que me había leído El Secreto y estaba muy, muy, muy metida en esto de la espiritualidad, de la manifestación, de entender las vibraciones y yo meditaba todas las noches. Me parecía súper cool, me gustaba mucho cómo me hacía sentir, me estaba sintiendo muy relajada, me sentía, o sea, sentía que iba a alcanzar, que podía alcanzar lo que me metiera en la cabeza. Y también me sirvió mucho en momentos que de pronto estaba muy confundida de qué iba a hacer y veía mucho esto que decían, a veces nos preguntamos el cómo, no te preguntes tanto el cómo o el cómo va a suceder, sino que va a suceder y va a llegar a tu vida y va a pasar. Entonces esto de alimentar a tu espíritu, porque normalmente entendemos que nuestro cuerpo comiendo saludable, haciendo ejercicio, la mente nos mantenemos ocupados en el trabajo, a veces estudiamos o lo que sea que hacemos, mantenemos a nuestra mente ocupada, pero también la importancia de alimentar a nuestra alma, conectar con la naturaleza, conectar con personas a tu alrededor. Cuando vas al parque, cuando vas al mar, cuando simplemente que te quedas un momento observando lo que está a tu alrededor, la naturaleza y toda la creación divina y esto, el cielo, las nubes, o sea, todo esto, si tú te detienes por un momento a prestar atención a lo que está a tu alrededor y agradecer y estar creo que la gratitud es uno de los niveles más altos
hablando ¿De de la espiritualidad, vibración? de vibración, es uno de los niveles más altos de vibración. Entonces, cuando estás en un estado de gratitud, todo es posible. Y eso es lo que yo pienso. Y me gusta mucho eso. Bueno, sí, entonces en ese tiempo me leí El Secreto. ¿Te lo has leído alguna vez? En audiolibro hace mucho tiempo, pero el leerlo así en físico, que es lo que más me gusta, no. Sí, me lo había leído y lo compré en español, en inglés. Me lo leí en inglés, se lo regalé a una amiga, luego lo compré en español, pero ni sé qué pasó. Creo que también se lo regalé a alguien porque ya no lo tengo. O lo tienen mis papás, no sé. Bueno, me leí ese, también me leí El Poder de la Hora y me había leído uno, ay, súper cool, Paralelos de... Me lo leí en inglés también, pero bueno, ese me pareció muy cool también porque habla mucho de, claro, esto de la vibración y las energías, pero cómo tú estás en este camino y puedes elegir entre los otros caminos. Bueno, es un poquito, es mucho para explicar en un video, pero todo esto cuando tú empiezas a aprender un poco más, y no quiere decir que todo lo que estás leyendo o toda la información que está disponible es cierto, no, pero cuando empiezas a leer un poco más, abrir tu mente a otras cosas. No significa que estés 100% de acuerdo que esto es así, pero cuando aprendes esto y si lo empiezas a incorporar, ¿cómo te va? Si te funciona o no te funciona. No te funciona, ya, no lo dejas atrás o no va con lo que tú piensas, está bien. Pero abrirnos a experimentar cosas nuevas y a conectar un poco más con la naturaleza y con nosotros mismos. Me gusta eso. De hecho, antes de empezar el capítulo de hoy, este es un libro que me leí, es uno de los primeros libros que habla mucho de espiritualidad, hace ya un poco más de 6 años, cuando hice un taller con ambas peruanas, Daniela Sarfati con Cristina Si no lo pueden Bernal. ver, es Los Cuatro Los Cuatro Acuerdos. Acuerdos está en inglés. Porque se lo regalé en inglés. Yo lo leí en español, pero Valentina por mi cumpleaños este año, me encanta que me regalen libros y este año pedí Los Cuatro Acuerdos y me dijo, te lo regalo en inglés para que leas más inglés. Sí, porque estoy tratando de mejorar poco a poco mi inglés. Y Los Cuatro Acuerdos, cuando llevé, justo estaba hablando del taller que llevé con Daniela Sarfati, con Cristina Bernal, que luego se volvió mi psicoterapeuta. Y en este taller de nombre Amor Propio, cuando empecé a buscar bienestar, me encontré con este grupo y decidí inscribirme y participé en este grupo que se llamó Amor Propio y nos recomendaron leer este libro, ¿no? Que me conectó mucho con diferente entendimiento. Me gusta lo que dices de no tienes que creerte todo, pero si a alguien le sirvió, los plasmó en un libro y le dio bienestar, por ahí puedes tratar, puedes intentar llevar la vida de esta manera y si te va bien, de repente sí funciona. Yo no es una creencia más, es una verdad, al menos es una verdad para ti, ¿no? Y por eso Los acuerdos que haces contigo mismo. claro, y justo ahorita antes de empezar este podcast sacamos y estábamos, porque ambas lo hemos leído y estábamos hablando de los cuatro acuerdos y ambas nos olvidamos de un acuerdo. Y revisamos el libro y lo volvimos a leer las dos, que era no te tomes nada de forma personal. Y es bien interesante porque como un libro tan pequeño y con cuatro acuerdos, y si tú te pones a analizar, lees los cuatro y dices, qué fácil sería el día y la vida si tuviéramos más presente estos acuerdos que en el momento lo entendimos, Ujú. pero a veces se nos olvida, ¿no? Sí, O es como con el todo tema es de la así. gratitud. En el camino, el conectar con nuestro lado espiritual nos ha hecho entender lo importante que es la gratitud, vivir agradecido. Y sí lo sabemos, porque ya hemos estado ahí y hemos sentido la conexión con nosotras y con la vida cuando estamos en gratitud. Pero el día a Se te día, el pasa, se te olvida. Sí, trabajo, mil y un cosas se nos olvida y a veces vienen como que situaciones como que, pero algo que me gusta es que ya sabes el camino y vuelves, sí, sí. pero cuando lo entiendes. Ujú. Entonces ahí también me gusta tener en cuenta que estos términos o este entendimiento, si me lo hablaban hace 7, 8 años, yo hubiese dicho, porque he estado ahí, Ujú. ¿de qué me está hablando, no?
porque no era mi momento de entender ciertas cosas. Ahora, no estoy diciendo que porque yo lo entiendo es lo que existe y es lo que es. No, a mí me sirvió, se lo leí a alguien más, se lo escuché a alguien más, me sirvió, dije, bueno, vamos a tratar. Empecé a tratar ciertas cosas que aprendí en talleres, Ujú. en psicoterapia, en libros, y dije, bueno, esto me está funcionando y me está permitiendo vivir de una forma diferente, o sea, no es tan descabellado. Y a mí me encanta, por ejemplo, eh, cuando empiezo algo y alguien me dice, no creas lo que te estoy diciendo. Me gusta eso, porque no me gusta, no, yo tengo la verdad absoluta, no. Sí, No creas lo que entender. yo te estoy diciendo, a mí me sirvió, checa tú si te sirve a ti, y si te sirve, pues no es tan descabellado, ¿no? Claro, es estar abierto a escuchar diferentes opiniones. Para mí me parece muy importante estar abierto a escuchar diferentes opiniones y de ahí tomar lo que resuena contigo, lo que, oh, sí, esto, voy a mirar un poco más acerca de esto y eso. Me gusta mucho lo de agradecer, la gratitud. Había un ejercicio que yo hacía antes cuando empecé todo esto, que era, a mí me gustan también mucho los cristales. Entonces tenía un cristal, este cristal verde, y entonces había un ejercicio que te decía, ¿sabes? Cada vez que toques este cristal, agradece algo. Entonces así, ponlo en tu bolsillo y cuando sales a caminar o con tu día y lo sientes, te acuerdas, oh, voy a agradecer, agradece de algo, agradece. Vivir en gratitud te permite que más cosas vengan a tu vida, más blessings, La más abundancia. la abundancia y todo esto. Y eso era una cosa que practicaba. Pero como dices tú, la vida nos pasa que se nos olvida, se nos pasa. Y lo mismo con los acuerdos, son 4 acuerdos y nos acordábamos. Pero si los tuviéramos presente todo el tiempo, nos permitiría vivir nuestra vida de una mejor, o vivir más conscientes de ciertas cosas. Ahora, lo que ahora estoy haciendo en este momento es que tengo mi librito, mi cuadernito de gratitud, donde escribo todo. Es bien cortito lo que hago todas las mañanas. Entonces, todas las mañanas, bien cortito, escribo por qué estoy agradecida el día de hoy, mi afirmación de la mañana, y ya en la noche vuelvo, abro mi cuadernito, escribo qué aprendí hoy y ya, listo. No me toma mucho tiempo, me toma como 2 minutos llenarlo, pero al menos en esos 2 minutos estoy en un estado de gratitud. Y lo hago mientras me tomo mi vaso de agua de la mañana. Ujú. Entonces, porque el agua también es un conector muy importante. Entonces, o sea, es que puedes, si estás en un estado de gratitud, más estás tomando agua y estás con pensamientos positivos, es muy bueno para empezar tu día. Me hace sentir bien a mí, de pronto les puede servir a alguno de ustedes. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento para mantenerme en gratitud. También en las noches hago mi meditación, pero hay muchas veces, como te digo, se nos pasa, hay veces que sí se me pasa, pero esta meditación que estoy haciendo, que te la pasé, Ujú. bien cortita, 10 minutos porque yo me duermo. Y en esa meditación, como al final de la meditación, te dice, ponle un propósito una intención para tu sueño. Y entonces tú, digamos, piensas, quiero saber esto, o quiero esto, o no sé, cualquier cosa. Y luego te dice, y pídele a tu ser que puedas recordar este sueño en la mañana. Y me encanta, a mí me encanta. O sea, no sé, me gusta esa sensación. Y antes hacía muchas meditaciones que era para despertar tu yo interior, tu higher self, tu yo superior. Bueno, y eso es algo que, ¿cómo estoy practicando mi gratitud? ¿Cómo has practicado gratitud en estos momentos? ¿O crees que te has alejado un poco de la gratitud, pero igual lo tienes presente, o sea, agradeces? ¿O eres de esas personas que no necesitas tomarte un tiempo, sino que simplemente al levantarnos agradecemos y seguimos con nuestro día? Porque también eso es suficiente. Yo he tenido etapas donde un año entero me levantaba a las 5 de la mañana y me Ujú. iba a la playa y me gustaba como que observar el amanecer. De hecho, creo que tengo muchas fotografías de ese momento. Los amaneceres aquí en este lado de la Florida es demasiado hermoso en el mar. Y luego hacía ejercicios, meditaba. He pasado por esa temporada de conexión conmigo y yo creo que ha sido importante, por más que ya no lo haga, siento que he reconocido cosas en mí, he entendido cosas en mí, cosas de la vida que hoy me permite regresar a mí en los momentos que yo, o sea, qué sentido que tengo que regresar, ¿no? Actualmente lo que hago, por ejemplo, se asemeja mucho a lo que tú haces con el tema del agua. Lo primero que hago cuando me levanto al menos es estirarme, estiro cuerpo,
Luego tengo minutos de agradecimiento. Sobre todo me gusta mucho agradecer el día que la vida me está dando la oportunidad de tener, el día. Y para mí eso es maravilloso, ¿no? Ya. Y luego eso es un mantra para mí, el hecho de tomar un vaso con agua. Ya lo practico hace mucho tiempo y pues mi vaso con agua en las mañanas después de ese momento es súper importante, ¿no? Eh, Algo más que esté haciendo en este momento, no, pero cuando, cuando hay cierta conexión o cierto entendimiento, por ejemplo, justo estábamos hablando, ¿no? Porque siempre tenemos conversaciones, siempre tenemos conversaciones que de repente no se puede tener con cualquier persona porque de repente no está abierto a escucharte, como fue en mi caso en algún momento, ¿no? Alguien hace muchos años me dio un consejo de cierta manera y yo no supe entenderle porque no era mi momento, no era mi momento para entender eso, lo que esa persona me quería decir, ¿no? Con el tema de la energía o con el tema de... eh, siempre creo que viene ligado el creer para ver, ¿no? No, ver para creer, Ujú. pero también puede ser el creer para ver. Lo que crees, creas. Entonces, como que es una visión diferente de ver la vida, porque para mí me hace sentir que puedo crear. Y nosotros, para mí, en esencia, somos seres, somos una creación creada para crear y podemos crear de acuerdo a lo que vamos vibrando y vamos vibrando de acuerdo a lo que vamos sembrando, ¿no? Vas a sembrar y vas a cosechar y, y cuando entiendes ciertas cosas, por ejemplo, a mí cuando estás conectada contigo, para mí, ¿ah? Puedes ver cositas que antes no veías. Yo te Ujú. contaba hace un tiempo, nosotros en la industria que estamos no es sencillo a veces porque lidiamos con muchas personas, cada persona es un mundo. Y yo llevaba un día muy pesado en mi anterior trabajo y salía del edificio, ¿no? Y yo estaba detrás de un carro, estaba manejando camino a casa Mm. y el carro detrás decía, ¿no? En la chapa del carro decía, be love, sé amor. Y yo ya lo sé. Sin embargo, había tenido un día tan pesado que de repente no estaba con la mejor actitud conmigo, con la vida, con mis pensamientos. Y cuando vi esa chapa, be love, like, yo lo entendí así porque yo creo que también, o sea, no sé si es la conexión, es lo que yo quiero creer y lo quiero crear. Comencé a llorar y dije, ok, tuve un día de mierda, pero yo decido ser amor al margen de, y para mí fue una clara señal de la vida, like, como a mi abuelo le gustaba, a mi abuelo paterno que ya falleció, le gustaba mucho alimentar a las palomas y siempre me pareció un gesto muy bonito y desde niños nos enseñaba a alimentar a las palomas. Y un día estaba yo, justo era el día de su cumpleaños, yo estaba camino al trabajo y fue algo muy interesante cómo se me cruza una paloma blanca. Yo me había olvidado que era el cumpleaños de él, pero irónicamente estaba escuchando música que a él le gustaba ese día y cuando se me cruza la paloma blanca y se me para en el carro, pensé en él, recordé ese era su cumpleaños y dije, wow. O sea, a ver, de repente son películas que me quiero armar, pero yo me quiero creer que hay conexión de acuerdo a cómo tú te quieras conectar con la vida, con la esencia, eso bonito que alguien ha sembrado en ti. Y para mí era mi abuelo diciendo, aquí estoy yo, y, y se sintió bonito, ¿no? Ujú. No, no sé. Ahora que dices eso, me acuerdo la importancia de estar presente también, porque si tú no hubieses estado, digamos, si tú no hubieses estado en otro mundo, no todo esto no hubiese significado nada para ti si tú no le hubieses puesto tu atención. Sí. Y en qué enfocamos nuestra atención es muy importante también,
porque si yo estoy manejando y estoy pensando en 1000 cosas que me pasaron en el trabajo y no estoy, si realmente solo estoy como en modo manejar, o sea, no estoy mirando nada ni a mi alrededor ni nada, Ujú. me puedo perder de muchos momentos así. Y hay momentos en la vida, hay muchos momentos en la vida que quizás es una señal del universo, o quizás algo, el universo nos está tratando de decir algo, o es una respuesta que hemos estado buscando. Eso lo creo yo. Cabe aclarar porque no quiero que digan, ah, esto está... Pero muchas veces te pierdes de ese tipo de cosas porque no estás presente o porque estás mucho en tu cabeza pensando en muchas otras cosas. Y también cuando, y qué bueno que pudiste salir de esto de, estoy en este momento donde quizás estaba vibrando muy bajo porque estás enojada o estás frustrada o te sientes muy cargada de todo lo que ha pasado en el trabajo. Me pasa porque el trabajo, como dices, no tenemos un trabajo sencillo, lidiar con personas no es fácil. Entonces, también esto de cuando estamos en esos momentos, a mí me pasa mucho que hago ciertas cosas en las que, pues, tienes como dos opciones. Puedes hacer cosas que te van a beneficiar para salir de ahí, pero cuando estás en un momento donde estás tan mal, es como que Denso, denso, de heavy. eso más, o sea, más cosas negativas pasan. Es como que se va acumulando. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, cuando estás triste acerca de algo y en tus pensamientos estás triste acerca de esta cosa y te siguen llegando más pensamientos negativos acerca de esto para que sigas estando triste. Y es como que, y cuando de pronto estaba en mis momentos más tristes o lo que sea, también dicen que de la manera en la que te gusta ser amado es la manera en la que tú te destruyes a ti mismo. Por ejemplo, si a mí me gusta pasar tiempo de calidad con personas a las que quiero, cuando estoy en mis momentos que no quiero ver a nadie, De eso hablamos el otro no día, quiero ¿no? salir de mi casa, o sea, quiero estar totalmente, porque Así. aquel día, sí, ya que estamos hablando de eso, aquel día me estaba sintiendo la verdad muy, como que no, me sentía muy sola porque mi esposo no está y mi hija tampoco estaba en la casa conmigo. Entonces me estaba sintiendo en este tipo que, y cuando estoy ahí, me quiero seguir ahí, o sea, quiero seguir ahí en eso, y cuando estoy así, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, o sea, y me parece interesante también porque es como que de la manera en la que nos gusta ser amados es en la manera en la que nos odiamos, no odiamos, pero en la manera que nos afectamos a nosotros mismos, como que, bueno, pero igual me ha estado abriendo, hoy vine a la casa de Ludi, ayer también fui al gimnasio, hace más, Ah, qué sí, o sea, ayer chévere. cociné, ayer me traté de no estar en un estado de... Fui al gimnasio, llegué a mi casita, cociné mi almuerzo, guardé mi comida, limpié la casa y ya, me fui a dormir. Pues sí. Yo en el episodio, cuando hablamos del alcohol, eh, para mí, al inicio, ¿no?, de este podcast, de este capítulo, ¿cuándo cambió? O sea, ¿cuándo empecé a entender o entender espiritualidad y conectarme con mi lado espiritual? Es y de eso también hablábamos hace poco. Yo a punto de cumplir 30 tuve una crisis existencial fuerte. Para mí me gusta llamarlo como que se abrió la caja de Pandora. Tuve una pelea telefónica con mi hermana por un tema en particular y es bien loco porque yo le reclamaba a ella por cierta violencia y yo le estaba reclamando a ella de forma violenta. Ahora lo entiendo, en ese momento no lo vi porque estaba completamente dormida y yo lo considero así, vivía dormida hasta casi mis 30 años y esa discusión por teléfono abrió la caja de Pandora en muchos sentidos por cosas que pasaron en mi infancia, en nuestras infancias. Y yo la verdad por unos días estuve en cama, no quería saber nada de la vida. Y, y donde yo trabajaba había conocido a una persona, ¿no? Que no podría decir que era mi amigo, simplemente pasaba, lo saludaba porque él vivía donde yo trabajaba, pero notó mi ausencia y me dijo, me escribió un mensaje porque le había dado mi número telefónico y ¿dónde estás? No te veo en el trabajo, ¿todo bien? Y no le entré en detalles, simplemente le dije, no me siento, no, la verdad no estoy tan bien, ya voy pronto. Mentira, o sea, realmente no, ni siquiera quería estar donde estaba. Creo que fue la crisis emocional más grande que tuve y la necesaria porque él vino a casa como
me dice, donde estés, mándame tu dirección, voy. Y yo, ok, ¿por qué esta persona se está tomando el trabajo? O sea, ahora lo veo, o sea, ok, apareció con un pomo de helado de chocolate, porque me encanta el helado de chocolate, y nos fuimos a conversar al jardín, conversamos de mucho. Nunca le dije realmente lo que yo sentía hasta mucho tiempo después, pero al finalizar esa charla me dijo, simplemente antes de irse, y fue muy interesante, porque él me dijo que hiciera el ejercicio, yo lo hice en mi cabeza, y fue como en el momento del clic. Por un lado, todas las cosas positivas que tienes, que te han pasado, y en el otro lado, las cosas negativas que tienes y te han pasado en general en tu vida. Y si por un momento las cosas positivas pesan más, la vida tiene sentido y todo vale la pena. Y él lo hablaba, yo hice el ejercicio. Él hablaba, yo hacía el ejercicio. Y en ese momento de mi vida me di cuenta que ahora lo entiendo, ¿no? Que por traumas, situaciones, experiencias, la vida, el sistema, todo en general y mis decisiones, había estado enfocada en lo negativo y no veía que Ludi tiene opciones en la vida, que la forma en que estaba viviendo mi vida no era la única, pero no sabes porque estás tan metida en esta burbuja. Y ahí fue cuando empecé a buscar bienestar, lo que mencionaba en el capítulo anterior, y me encontré con talleres, con grupos de ayuda, empecé psicoterapia, pero es bien interesante esto, ¿no? Darse, con lo que tú decías, el hecho de estar presente, de que te importe algo, salir de ti. Y esto lo menciono porque hace un tiempo estaba como que estaba un poco peleada con el rubro que manejamos, porque yo decía, pero yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ser el puente como alguien fue el puente para mí, para entender la vida de otra manera, porque a mí me ha cambiado la vida. Tengo malos días, pero amo mi vida. No sé cómo explicarlo. O sea, por más cosas desagradables que puedan pasar, porque la vida va a pasar cosas desagradables, no hay día en que me levante y vea mi vida y la agradezca. Y eso yo no lo tenía antes, ¿me entiendes? Y, pero dije luego, haciendo una introspección, no importa lo que hagas ni dónde estés, siempre puedes ayudar a alguien de mil maneras. El solo hecho de que esa persona entre a la oficina, llamarla por su nombre, darle una sonrisa y tratarla con respeto, tú no sabes la perspectiva que le puedes darte a esa persona de su día o como a mí, estas palabras de esta persona que no me conocía, que se tomó el tiempo de venir a mi casa, a mí me hizo darme cuenta, hizo un clic en mi vida, del antes y el después. O sea, de repente no fueron sus palabras, fue lo que yo hice con sus palabras en el momento exacto en mi vida que necesité escucharlas, porque de repente si lo hubiese escuchado antes, no. Pero a mí me gusta verlo eso como el momento en que te vas a la mierda y te quedas en la mierda, o es el momento donde te vas tan profundo y que sales con todo y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y me gusta ver así. Sí, es como decías, como que como ciertas cosas, y lo hemos dicho al inicio y lo hemos hablado, como ciertos momentos con ciertas personas nos pueden cambiar la vida de una manera Ujú. abismal. Y también lo he escuchado mucho de esto de nunca sabes por lo que otra persona está pasando, entonces elige ser amable, porque sí es verdad que si esta persona está teniendo un día horrible, no seas la persona que contribuye a el día terrible. O sea, prefieres ser amable con esta persona, incluso cuando han sido groseros contigo. Porque, a ver, en el trabajo donde nosotros tenemos, hay Pero muchas no te personas que tomes son, nada de forma personal. pero nada, ¡Qué no te difícil! tomes nada de forma personal. Yo, la verdad, creo que El trato ocaso, de no tomarme cosas el personales, ocaso cuando... porque es que también es difícil no tomárselo de forma personal cuando te hiere el ego, porque es que cuando el ego es tan... y lo voy a decir porque nos pasó hoy, de hecho, con esta señora. Anyways, o sea, yo creo que a mí en este particular, y por qué fui tan intensa, como que ya, porque, bueno, realmente yo no creo que, yo solamente estaba siguiendo las normas, lo que hay que hacer. Muchas veces no soy tan estricta con las normas, pero esta vez con esta persona fui así porque sentí que tenía una actitud horrible, no me gustaba la manera en la que me estaba escribiendo los correos,
Sentía que ya era demasiado, era todo el tiempo como con amenazas, como que, oh, me tienes que contestar, o oh, te va a poner, a mí la verdad eso no me gusta para nada. Entonces, en cierta parte hiere mi ego porque yo estoy como que, no, 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 tiene que ser como te lo estoy diciendo. Y ya al final entendí que, ok, todo esto, ¿para qué? Está bien, ya, whatever. Pero sí creo que hice un comentario acerca de esta situación que Ludi me dice, dices que no te importa, pero haces este comentario. Y sí, es verdad. Había dicho que no me importaba, pero que no tenía nada en contra de la señora cuando en cierto modo sí. Y sí, ¿no? Porque conforme nos vamos conociendo, vamos entendiéndonos también y hablando de tomarse las cosas de forma personal, yo alguna vez he hecho el ejercicio y cada vez que puedo lo hago, ¿no? ¿Qué pasaría? Y de eso, de esta parte lo quiero agradecer me gustan mucho ciertos divulgadores, en este caso Borja Vilaseca. Hace unos años tuve la oportunidad de en Barcelona hacer un curso con él, el Eneagrama. Me gusta mucho su material y él hablaba por otros maestros también que lo educaron, ¿no? Hablando de no tomarse las cosas de forma personal. La gente grita, la gente insulta, pero tú decides si le pones el Significado. me, ¿no? Me Ah, insultó, me gritó. Yo creo que, y tiene sentido, ¿no? Que nadie tiene el poder de hacerte daño, al menos emocionalmente, sin que tú lo permitas. Diferente es alguien que claro, venga y te meta una cachetada, bueno, ahí sí, estamos hablando de daño físico, que es completamente contrario al daño espiritual, al daño emocional, porque pues solo te va a dañar si tú lo permites. Y también creo que está muy ligado con el tema de los pensamientos, ¿no? Algo que me gusta mucho y también hablando y creo que todo está relacionado, el tema de la espiritualidad, la conexión, me gusta la interpretación eso de tú no eres tus pensamientos, que los pensamientos vienen de forma automática porque el cerebro está diseñado para pensar, eres el ser que es capaz de observar el pensamiento y adecuarlo de una manera que sea positiva para ti y que vea alineado con la forma a la vida que quieres vivir, porque ya sabes, o sea, cuando ya entiendes por qué has estado ahí en bienestar y has sentido plenitud, like, ya sabes lo que hay que hacer, solamente que se nos olvida. sí. Porque Y entendemos, como que lo acabas de decir, entendemos el concepto que tú estás diciendo, pero muchas veces en la vida, en el día a día, se sí, nos pasa y entonces no decidimos exactamente tomar este pensamiento y sí. transformarlo en lo que nos pueda hacer mejor a Ujú. nosotros. Eh, Y con lo de tomarse las cosas personal y Contamos la experiencia de que pasó la semana pasada hablando de no tomarse las cosas de forma personal. yo iba a decir una cosa, que en lo de tomarse las formas personal, las cosas de forma personal, tiene mucho también que ver que tú eres tu propio mundo. No, a veces pensamos que somos más importantes de lo que somos en la vida de otra persona. Entonces, puede que si estamos teniendo esta interacción y tú dices algo, entonces hay veces que, por ejemplo, digamos que estamos en un lugar abierto Ujú. y me caí. Y para mí fue un momento bochornoso, me da mucha pena, no sé. Puede que yo en mi mente me quede pensando acerca de ese momento por mucho tiempo y para ti, tú viviste ese momento, lo pensaste hoy y ya no lo volviste a pensar, porque no somos tan importantes en la vida de otras personas. Por eso es que es importante no tomarse todo personal, porque realmente la única persona que le está haciendo daño es a ti, porque la otra persona ya no le importa, porque la otra persona está pensando en otras cosas, en sus propios problemas, en sus propias cosas. Cada cabeza es un mundo. Cada uno estamos metidos en nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas, en nuestra propia percepción de la vida. Y si hay momentos e interacciones que son importantes, pero entender que esta persona tiene una visión diferente. No es necesariamente fue lo que esta persona que me quiso decir, no es necesariamente como yo lo estoy viendo.
porque esta persona es una persona diferente y tiene un mundo y una idea diferente, ve la vida de una manera diferente. Ahora sí podemos contar lo que pasó Hablando de la este semana tema, pasada, porque justo está muy ligado hablando a de eso. esto, Pero sí. dale, luego quiero que lo cuentes desde tu experiencia. Antes de empezar, lo que dices es importante, sin embargo, es inevitable que nos afecten cosas de personas que nos importan, Claro. pero ahí va la importancia de si la relación te importa, cualquiera que sea esta relación, pienso que es importante hablar. Y las personas a veces no hablamos, las personas nos aislamos por mil y un cosas, y sobre todo porque no entendemos, ¿no? O sea, yo creo que es la manera de cuidar la relación. ¿Qué más, qué, qué acción más importante que la que hablar para cuidar una relación que nos importa, ¿no? Son cosas La que comunicación. la comunicación, pero atreverse, like, a ser vulnerable y también a verse ridícula, puede ser, ¿no? Dependiendo sea la situación. Hace una semana tuvimos una situación en el trabajo donde tú me dijiste algo de una forma y yo lo interpreté de otra forma. Tú me dijiste, bueno, cuando ya lo hablamos, me dijiste que bromeaste, ¿no? Que ni siquiera, o sea, tú estabas en lo tuyo, yo estaba en lo mío, pero me hablaste de tal manera, vamos a ponerlo así, que yo lo tomé de otra manera y yo estaba muy sensible y simplemente me sentí mal, a sentir mal al punto de que, like, ok, vamos a dejarlo así. No, me sentí entre triste y molesta Ujú. y no me sentía capaz como para hablarlo porque algo que estoy trabajando en mí es no hablar con la emoción porque puede salir lo peor de ti. La emoción te enseña qué es importante para ti, lo que entiendo, pero no hablar con la emoción porque yo sé que puedo hacer daño a las personas. Claro. He estado ahí. Entonces, pero llegué a casa, me eché a llorar, lo compartí en casa y pues al día siguiente también like, no me sentía todavía preparada porque me sentía con la emoción. Y luego cuando tú me preguntas qué pasa, yo sabía que lo iba a hablar porque no es una relación, no es una relación cualquiera. Para mí tu amistad es importante y estamos en esta aventura con el podcast, pero quería Sobre que se todo me por el pase. podcast, no era que No, quería quería hablar que se me conmigo. pase, no, entre muchas cosas, ¿no? Aparte creo que tiene que ver mucho con la madurez. Y Sí, sí, bueno, pero anyways, yo te entiendo, estaba en mi entiendo. proceso, ¿no? Ujú. Y cuando sabía que le iba a hablar, pero es que no quería hablarlo con la emoción, porque o estaba molesta o se me salían las lágrimas. Y cuando tú me preguntas, ¿te pasa algo? Y yo te digo, Sorry. bueno, la verdad es que estoy molesta, pero quiero que se me pase la emoción para hablar. Y luego cuando ya fui a tu casa, porque habíamos quedado en que iba a ir a tu casa para editar el material, Video, sí. los videos y eso, Ujú. eh, ya lo Estás más pudimos calmada. hablar desde otra perspectiva, ¿no? Me dijiste Claro. todo lo que había representado para ti el momento, y todo lo que había representado para mí. Te expliqué que tengamos la confianza de si necesitas límites, como el que tuviste hoy, Sí, y bien, o sea, no nos han enseñado a poner límites. Creo que es importante para poder tener una relación sana, cualquier tipo de relación, y trabajar en eso, ¿no? Si una relación nos importa, si una conexión nos importa, ¿no? Yo honestamente no invierto mi tiempo con cualquier persona, invierto con personas que realmente están aquí y ahora. ujú, Entonces, si ya estoy invirtiendo en esta relación, como invierto en mis otras relaciones, con las pocas personas con las que me relaciono, pues que tenga sentido, ¿no? O sea, al menos, y ya, ¿no? Creo que nos ha servido y creo que eso sería como algo que recomendar, ¿no? Si una relación realmente nos importa, respirar un poco y cuando estemos preparados, o que no pase un mes tampoco, hablar, ¿no? claro. Tener la capacidad y también, aunque tú me dijiste en ese momento, la verdad, ni por aquí, eh, pero yo siento Be que impeccable with your words, como decía en el sé libro, como impecable con tus sé impecable palabras con tus palabras. también, ¿no? Maybe, sí, de pronto en ese momento No fuiste impecable con no tus fui impecable palabras. con mis palabras y de pronto dije algo que te pudo haber lastimado, que te lastimó, porque te Sí, lastimó. me lastimó.
Pero Realmente no era, en ese momento yo no lo estaba haciendo con esta intención, porque yo estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo y Ludi, en cierto momento sentí que estaba invadiendo o sea, estaba en mi espacio y sentí que me estaba invadiendo el espacio. Creo que, de hecho, hasta malinterpretó lo que dije, pero bueno, no importa. ya S- ya lo hablamos. Ya lo hablamos, así que ya pasamos eso. Entonces, eh, yo la Porque verdad, también había un límite en que ningún no estabas, momento, no, o sea, yo lo que cuando hablamos era que tú necesitabas algo, pero creo que si lo hubieses comunicado, hubiésemos también evitado toda la situación. Y luego lo hablamos, cuando lo hablamos te claro, dije, ten la bueno, libertad entonces de... simplemente eso, bueno, pasó eso, yo no pensé nada de eso, me fui a mi casita normal, le escribo a Ludi, llego a mi casa, le escribo a Ludi y le digo, oye, ¿vas a venir? Me dice, me siento mal, o sea, que le dolía el estómago y yo, ay, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? Anyways, la llamo después le escribí como a las 4 de la tarde y luego la llamé como a las 7 de la noche. No me contestó. Y yo, qué raro, le mandé otro mensaje y no me contestó. Y yo, se debe estar sintiendo, en mi mente yo pensando, se debe estar sintiendo muy mal, pobrecita. Bueno, me levanto el día siguiente, voy al trabajo normal, llego y le digo, Ludi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le dije, lo primero que le pregunté en la mañana, ¿estás bien? Porque pensé que estaba enferma. Yo realmente pensé que estaba enferma. Me dice que no, que está bien, que no. Me dice, I'm fine, pero lo dice de una manera que yo sé que no está bien. Me dice, estoy bien, pero yo sabía que no estaba bien. Bueno, igual seguimos el día y luego más tarde fue cuando te volví a preguntar, ¿estás bien? Y me dijo, estoy molesta, pero es que ella es muy madura, mira, me dice, estoy molesta contigo, pero no voy a hablar ahora contigo. Necesito un momento. Y yo como que, ok. Y en mi mente pensando todo lo que había pasado el día anterior para saber por qué Ludi se había molestado. Y Mm. la verdad, yo no entendía, yo decía, pero ¿yo qué hice? Para que esté tan molesta así, ¿qué fue lo que hice? Pero bueno, lo hablamos y ya entendí tu Y punto claro, y entendí que de y por pronto, qué eso ¿cómo? había, like, triggers me, like, Sí, me había, porque hay antes, una parte de mi historia, como por qué eso me molestó tanto, ¿no? Porque sí, esas palabras, la encienden algo palabra en ti. y el tono en que se dijeron las palabras, porque para mí no es lo que dices, es cómo lo dices y Ujú. cambia todo el panorama, ¿no? Y yo creo que tuvo que ver con eso, pero... volver a a la madurez de poder hablar del tema y también decir, oye, estoy molesta y luego hablamos, pero lo vamos a hablar, creo que también implica mucho la madurez, ¿no? O la calidad o lo sanas que quieres que sean tus relaciones, ¿no? O sea, tanto con las amigas, con las parejas, en el trabajo, con los compañeros, creo que es importante, ¿no? Y viendo cómo podemos hacer sentir a las personas, ¿no? Con esto del tema de la conexión, de la energía. Hace 2 semanas te comenté, ¿no? Yo observo y no observo y vi a un compañero en el trabajo que no lo vi con la misma chispa con la que él me saluda. Porque yo siempre saludo a todo el mundo, de mano, de puñito. El punto es que me acerqué a preguntarle cómo estaba porque no lo veía como siempre me saluda, con la misma luz en sus ojos, qué sé yo, por así decirlo. Y la persona empezó a contarme muchas cosas y yo, atención absoluta, y al finalizar esa conversación me dijo, gracias por haberme preguntado cómo estaba, gracias por verme. Y me recordó cuando alguien más me vio. Y yo, qué importante de observar, estar presente, saludar con intención, hablar con intención y estar con Y intención, ser ¿no? impecable con nuestras palabras. Y ya, Cómo esto sí. ayuda a nuestras relaciones, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todo esto está ligado con la espiritualidad. O sea, si me preguntas qué es espiritualidad, es todo lo que hemos hablado hoy día con nuestras experiencias. eh, Y, y algo que me gusta también con este tema es, y yo lo he repetido y a mí me da risa cuando tú, como que, como me miras cuando yo digo esto, es como, para mí no tiene sentido,
para mí es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero partiendo desde esto, ¿no? Que de servir desde el lado espiritual, desde el lado haciendo una perspectiva de dónde estuviste, dónde estás, sobre todo en la forma en que ves la vida, Ujú. ¿no? Y yo pienso que partir y vivir desde esa manera te da un propósito. Y en la vida necesitamos propósitos. Y yo lo siento bonito. Like, para mí eso básicamente es el resumen de lo que sería para mí la Sí, espiritualidad, ¿no? y alimentar tu espiritualidad te lleva más cerca de estos propósitos que te pones en la vida al final. Al final todo lo que haces, todo lo que te propones, todo lo que haces con alimentando tu espiritualidad, conectando más con la vida, te permite abrir caminos que de pronto no los estás viendo porque no tienes esa conexión contigo misma o no tienes esa conexión con el universo. Entonces, eso es lo que yo pienso en esto de la espiritualidad. Sí. Es un tema bastante interesante y siento que, como habíamos dicho al inicio, no necesariamente hay gente, por ejemplo, hay gente que piensa que no puedo ser espiritual por la religión, porque hay gente que dice que esto lo de la manifestación y esto lo de la energía y todo esto es en contra de Dios. Yo realmente pienso que esto es todo lo contrario, es simplemente herramientas que Dios te da para que tú puedas estar más conectado y vivir desde más alto para que puedas estar más conectado a Dios. Eso es lo que yo pienso, pero he escuchado testimonios de personas que dicen que no, que esto es simplemente como si fuera brujería en cierta parte, como que esto lo de la manifestación es ir en contra de lo que Dios quiere porque tú estás tratando de buscar algo porque tú lo quieres, sino porque Dios te lo pone en ti. Pero realmente yo siento que lo de la manifestación es simplemente poner tus deseos y lo que tú quieres en manos del universo, Dios, y decirle, mira, esto es lo que yo quiero manifestar y Dios, si estás vibrando en esta vibración tan alta o si estás constantemente, si tus deseos están alineados con tu vibración, lo vas a poder conseguir. Eso es lo que yo pienso. Y escuchaba mucho esto y me hace pensar que hay personas que realmente no quieren conectar con su lado espiritual por este temor de la religión y este temor de que realmente me estoy alejando de Dios. Yo pienso que en realidad es una conexión más, te estás conectando más con el universo, te estás conectando más contigo mismo y con las personas que están a tu alrededor. Entonces, si hay alguna persona que nos está viendo y de pronto piensan que todo esto es estas ideas locas que nos están alejando de Dios, los invito a que se tomen un momento para ver cómo, cómo esto me está alejando de Dios o cómo esto me está alejando del universo. Y pregúntate a ti mismo, como que, cómo algo que está beneficiando a mi espíritu, cómo esto está haciendo que me esté alejando de Dios o me estoy alejando me estoy alejando de este ser superior. Cuestionar un poco, ¿no? Sí, cuestionar un poquito de nuestras creencias, porque es muy difícil cuestionar tus creencias, yo lo entiendo, pero hay veces que no hay que estar un poco menos cerrados a ciertas cosas, porque realmente hay mucho bienestar en alimentar a tu espiritualidad, siento. Sí, y al final, como yo veo la vida o como nos veo es cuerpo, mente y espíritu. Somos una unidad Claro, conectadas con la vida y que tiene que, para que haya una salud plena, tienes que alimentar los tiene que tres. haber, claro, alimentar y tiene que haber una coherencia en los tres, ¿no? Claro. En lo que dices, piensas y haces, ¿no? Ujú. Para que haya una coherencia con cuerpo, mente y espíritu. Y es como alimentas tu espíritu, alimentas tu cuerpo, ejercitas tu cuerpo, cuidas tu templo, ¿no? Y también tu mente, ¿no? Cómo cuidas tu mente, ¿no? Los hábitos, lo que hablábamos, ¿no? La mente está diseñada para pensar y los pensamientos vienen. Entonces, por un pensamiento negativo le pones 10 positivos y vas entrenando esto como muchas cosas que puedas entrenar, ¿no? Entonces,
Ya, y lo haremos. Entonces, Ya, para terminar este episodio, ¿verdad? Y invitamos a las personas que averigüen un poco más de espiritualidad y y, los invitamos a que y que se lean los tengan cuatro esta... acuerdos, ¿no? Ah, y por supuesto, vamos a hacerle Cherry, a los a cuatro los cuatro acuerdos. acuerdos. Un libro muy bueno, me gusta mucho. Los cuatro acuerdos. Chiquitico, Sí, es bien cortito, es rápido de leer. Y sí, está bueno, los cuatro acuerdos me gustó. También recomiendo El poder de la hora, me gusta también mucho. Ya, para bueno, terminar hoy. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y eh, esto va a ser todo por el episodio de hoy. si algo, si hay algo en particular de lo que quisieras que hablemos o alguna pregunta, siempre en los comentarios. Esta es una aventura, la verdad es un tipo de conversación, experiencias. No somos expertas en nada, simplemente tocamos ciertos puntos que nos han influenciado, nos han servido en nuestra vida y lo compartimos, pero a través de nuestra experiencia. Claro. Y si te interesa nuestro material o te gustaría que hablemos de un tema en particular, coméntalo, di en qué podemos mejorar o no. Estamos Sí, por aprendiendo, favor. si ves desde el primero hasta este video, hay cosas que se van mejorando porque nosotros estamos haciendo absolutamente todo, tanto grabar como editar, estamos aprendiendo algún día, bueno, en algún momento hablaremos también en un capítulo todo lo que ha sido Esta aventura. esta aventura, lo que va haciendo, así que apóyanos con un like, Comparte este video en tus redes sociales. comparte, Suscríbete a nuestro canal estamos en TikTok, estamos Instagram en y YouTube estamos en YouTube. Shorts, Bueno, YouTube pero es bueno, ya, YouTube. Si nos están viendo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal y tenemos abajo los links de nuestros Instagram y nuestro TikTok. No, estamos tratando de subir también ahí el mismo contenido, ¿verdad? Entonces, como decía Ludi, por favor, si tienen algún comentario, déjenoslos en este video. Si hay algo que les gustaría que habláramos en el próximo capítulo, por favor, déjenos saber. O si tienen alguna pregunta y así la ponemos en el próximo video también. Gracias por vernos. gracias. Bye.